porque esto es importante. Profundizando, dice en la entrevista, Ceballos apunta, la salud no puede ser limitada a la receta o a un medicamento, por un lado, dice esto. Que entiendo insinúa que la ley vale solo para eso. Pero un párrafo más arriba, Ceballos dice, hay algunos artículos rescatables como la parte de la salud sexual, la defensa de las mujeres y ciencia, sobre todo, esto vamos a seguir trabajando. Pero se supone que si esto estaba bien en la ley, ¿por qué la vetaron totalmente? Así es, o sea, se supone que estos eran nudos críticos, precisamente lo que usted acaba de decir, lo que Germán acaba de decir, estos eran nudos críticos. Es lo que dice el ministro. Y lo que dice el ministro. Así es. O sea, estuvo bien entonces para él el tema de la emergencia ginecobstétrica, estuvo bien el acceso a dispositivos para prevención de embarazo, estuvo bien temas que están considerados como nudos críticos. Entonces ahí nos da la razón de que no eran por temas de religión, no eran por temas sociales, ni por temas de gremios. Era un tema político, Germán. Y Ciudadanos, era un tema político. Y justo a eso apuntaba mi pregunta, doctor Simalesa. ¿Por qué usted cree que este gobierno, que está ya finalizando su periodo, veta totalmente una ley tan importante para el país? Hay intereses políticos e intereses de negocios. Eso tiene que estar claro. Aquí, el gran negocio para ciertos sectores, mientras unos padecimos en la pandemia, el gran negocio para ciertos sectores ha sido el negocio de los medicamentos. Y ojo, el país tiene que saberlo, que en este momento la subasta inversa de medicamentos, de compra de medicamentos para el resto de los 5 años, está en proceso. Y aquí hay tantos intereses que nosotros desde el código lo regulamos. Porque se tiene que dar mayor atención a los empresarios, a la industria nacional. Porque la industria nacional elabora el 70% de medicamentos al mismo costo o a más bajo costo, con la misma calidad. Se debe tomar en cuenta entonces a la industria nacional. No les gusta, ¿por qué? Porque apuntan a su negocio para comprar afuera medicamentos supuestamente a más bajo costo. Punto 1. Y el tema político, un candidato presidencial lo dijo, que se vete el COS y le pidió que le vete el COS. Tampoco entendía en ese momento. Y pensé que el gobierno, este presidente, iba a entender de que esta es una ley eminentemente técnica y de carácter científico. Y que nada tenía que ver el aspecto político en este momento. Sin embargo, terminamos dándole la razón de que este gobierno no sabe por dónde salir. No encuentra y no sabe dónde está la puerta. Y al mínimo mal asesoramiento toma decisiones equivocadas. Este ministro, que no sabemos en dónde estuvo viviendo, dice que todo está bien en materia de salud. Y solamente para hacer un paréntesis, Germán, ahorita los hospitales, incluso en la provincia de Bolívar, tienen que comprar casi todo. Hay un desabastecimiento enorme en cuanto a medicamentos. Los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, que necesitan medicamentos, no están siendo abastecidos. Y precisamente la Comisión está fiscalizando la atención y el otorgamiento y la entrega de medicamentos para pacientes con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en tiempos de pandemia. Y nos encontramos con esto. Reclamos ciudadanos de que el sistema de salud no está respondiendo a los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Temas como el mismo problema del otorgamiento de carnets con discapacidad en etapa de pandemia, cuando nadie podía salir. 3.000 carnets con discapacidad entregados a personas que supuestamente con discapacidad entregados. En momento de pandemia, cuando estaba prohibido, más de 6.000 carnets con discapacidad. Y este ministro, en esta administración con el ministro Juan Carlos Ceballos, en esta administración, y que no se quiera responder al pueblo ecuatoriano. Son temas que realmente resaltan un malestar en el Parlamento y particularmente en la Comisión de la Salud. Bastante complicado el asunto. ¿Qué va a pasar con esta ley orgánica? Borrón y cuenta nueva, señor asambleísta. No hay vuelta atrás, no hay cómo revisarlo nuevamente, corregirlos. ¿Cuál es el procedimiento parlamentario que rige para esta ley o qué le depara en el futuro a la ley orgánica de la salud que acaba de ser vetada en su totalidad por el Ejecutivo? Yo tengo que decirlo antes de contestar la parte reglamentaria.
que este Código Orgánico de Salud, el 80% estaba dedicado a la prevención, promoción e investigación en genómica y genética humana. Es decir, a fortalecer el primer nivel de atención. Porque como lo dije en este medio, es mejor prevenir que curar. Es más barato, es más humano, la vida es más llevadera si a usted le previenen. Cuando hablamos de investigación en genética, estamos dándole la oportunidad a la ciencia para que avance en investigación. Lo que dice este ministro, esta ley no contiene de genética, de genómica humana. Cuando hemos dedicado todo un capítulo a la genómica y genética humana, sistematizamos una ley que yo personalmente presenté de genómica humana, para poder atender enfermedades que tengan el carácter de catastrófico y sobre todo hereditario. Decirles que este es un proceso que va a demorar, que la misma ley determina, la ley orgánica de la función legislativa determina que ante un veto, ante una anulación, ante un borrón y cuenta nueva, porque eso es un veto, un año nadie puede tocarlo a poder tratar o querer tocar la misma ley para reformarla. No se puede hacer absolutamente nada. Una vez pasado el año, de la basura. doctor Simales, una vez pasado el año, ¿esta ley podría volver a tratarse o tiene que ser otra iniciativa? Podría servir como sustento, como aporte para la construcción de la nueva ley, depende de cómo lo tome el Ejecutivo o cómo lo tome una iniciativa legislativa. A partir de aquello de una iniciativa tiene que ser presentada al Consejo de Administración Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa envía a una comisión, esta comisión empieza a revisar, empieza a recibir actores sociales, organizaciones nuevamente, trabajarlo nuevamente y presenta un informe de primer debate. Y luego del informe de primer debate recibe observaciones de los asambleístas, de los grupos de asambleístas o nuevamente de actores sociales y luego de otro tiempo presenta el informe de segundo debate y luego resulta que tiene que pasarle nuevamente al Ejecutivo para que en su facultad de colegislador lo revise. ¿Cuánto tiempo va a durar? Quizás ni la próxima administración alcance a aprobar un código orgánico de salud que regule, que fortalezca y sobre todo que garantice la prestación de servicios de salud. Pero hay un tema que se me está quedando, Germán, lo que ha dicho el ministro, que es una ley muy burocratizada. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué lectura tienen ustedes, ciudadanos? Si la responsabilidad constitucional para la prestación de servicios de salud es precisamente la gratuidad y la universalidad, es decir, para todos de manera universal tiene que haber atención gratuita, sin discrimen de nada. ¿De qué burocratización estamos hablando, señor ministro? Tengo que decirles de este espacio. Si no puede ser otra cosa, porque esto es responsabilidad estatal. Y ojo, aquí tenemos que ver. Ya se dice de ciertos candidatos, de que hay que priorizar la salud, que hay que priorizar la educación, que hay que priorizar esto, que hay que priorizar, que hay que privatizar lo otro, que hay que privatizar todo. Entonces allá apuntamos. Si actualmente, cuando se dice que tenemos todo, hay dinero de bolsillo que sale para los medicamentos, y aún así, la pobre gente, porque ahora está por poco, no tiene trabajo, no tiene ni que comer, y que tiene que, de a poco, según lo que se está pretendiendo, querer privatizar la salud, porque eso es lo que dice. Y no es que me invento, allí mismo, en las mismas palabras, en las primeras intervenciones del ministro dijo clarito que es una ley que está burocratizando la salud. Entonces, hay que mirar aquello y hay que estar, ojo, en esos temas, pendientes allí, porque se tiene que cumplir con lo que está establecido en la Constitución. Si la Constitución dice que la salud es universal y gratuita, pues se tiene que trabajar en una ley que proteja ese principio constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa para pensar en privatización. Pudiera ser, de acuerdo a algunos criterios de políticos, yo pienso que no es así. La salud y la educación deben ser gratuitas, porque esos son los pilares para la construcción de una sociedad y el respaldo que tienen que tener los ciudadanos para su atención. Doctor Simalesa, yo creo que su explicación ha sido por demás de bien sustentada, no hay para qué agregarle nada más. El país, gracias a este gobierno y sus desacertadas decisiones, acaba de perder una ley muy importante para el Sistema Nacional de Salud. El ministro, en la misma entrevista, que dice que no sirve para nada, después de que si hay partes que son destacables, que son importantes, entonces deberíamos decir de que si no sirve, algo que usted, por ejemplo, tiene un carrito viejo, por lo menos queda las llantitas, pues no, las llantas, la dirección, pero no va a botar toda la chatarra, pues, o sea, es importante, ¿no? Bueno, pero dejemos de lado este tema, y otra cerecita para el pastel en este gobierno es que el gobierno
mediante decreto ejecutivo, libera los precios del gas natural. ¿Qué sabe usted del tema, doctor Simales? Con lo que ha pasado con la salud, que es una garantía estatal, estos temas que se vienen acerca de cierto tipo de privatizaciones y el trabajar abiertamente para la derecha, esto ya prácticamente a nosotros no es novedad. Se escucha como una palabra media rara. ¿Y qué es lo que nos quieren decir con esta liberación? El ciudadano no entiende, hasta cuando le tocan el bolsillo. La liberación de los combustibles tiene casi el mismo carácter que lo que se está pretendiendo, lo que se está determinando hacer con el tema del gas. Temas muy, muy delicados y que realmente dan mucho que decir. Pero Germán, solamente algo que se me estaba pasando, para alimentar algo y terminar y cerrar con esta parte, porque lejos de lo que ha sucedido, también tenemos que proponer alternativas. Y decirles algo que es muy importante. Joana Pesantes, cuando salió a defender el veto total al código, dijo que es porque el Estado no tiene recursos para hacerle frente a la aplicación de esta ley orgánica de salud. Y eso creemos, todos en este país sabemos que es así. Todos creemos que es así, en verdad el Estado está pobre, no tiene plata, pero para aquello existen la normativa que viene después del articulado, que son las disposiciones generales, transitorias, derogatorias y más, transitorias y generales básicamente, que podían determinar que porque el país no tiene recursos, esta ley se aplicará después de un año, después de 6 meses, después de 3 meses, o de forma progresiva. Había esa posibilidad. Es decir, al pueblo ecuatoriano se le puede mentir, se le puede convencer, sí, diciendo no hay plata. Esta ley realmente lo que hace es generar o crear mayor inversión. Pero en definitiva también nos está dando la razón. Porque eso quiere decir que era una ley buena. Porque todos sabemos que este país necesita mejorar sus hospitales, mejorar sus centros, insertar mayores profesionales de la salud, darles nombramiento a los profesionales de la salud, cumplir con una ley que ya está elaborada, que es la ley humanitaria, tienen que otorgarle nombramientos. En este país suceden cosas ilógicas. Se jubilan profesionales de la salud en calidad de contratos ocasionales. Se jubilan. Tenemos amigos que se alegraron cuando reformamos la ley orgánica del servidor público, del servicio público. Reformamos e insertamos una transitoria undécima para que se otorguen nombramientos a todos los profesionales que a la fecha hayan cumplido 4 años. Poquitos se han hecho beneficiarios de esta reforma. Y sin embargo, se sigue, espera y se lo sigue manteniendo y se le sigue amenazando. Y lo que es más, lo siguen votando de los puestos. Cuando están protegidos y está prohibida la desvinculación a aquellos profesionales que estaban protegidos con la undécima. Y también están protegidos a aquellos profesionales que en este momento trabajaron en momentos de pandemia, está prohibido que se les desvincule. Sin embargo, se lo sigue haciendo. Esta es responsabilidad y tiene que seguir siendo una responsabilidad del gobierno. Decirles a los profesionales de la salud, a todos ustedes que nos escuchan, que vamos a fiscalizar la correcta aplicación de la ley humanitaria y de la aplicación de la undécima, de la transitoria undécima de la LOCEP, porque esta es responsabilidad del Estado. El gobierno ahí tenía que haber revisado, ahí sí tenía que haber, cuando se le pasó la ley humanitaria para que lo revise y lo vete, no puso ni una coma en este tema. Entonces quiero decir que estuvo de acuerdo. ¿Y por qué no lo cumple entonces? Vamos a vigilar, pero vamos con propuestas. Los profesionales de la salud que tenían la esperanza en el Código Orgánico de la Salud se ven desprotegidos ahora y tenemos que decirles desde este espacio, porque es a nivel nacional que nos están escuchando, decirles desde este espacio que hemos concluido con la discusión de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, una ley que ha sido trabajado con el presidente de la comisión, el doctor William Garzón, y mi persona, iniciativa del personal de mi despacho y del personal del despacho de William Garzón, y que lo vamos a presentar en esta semana. Vamos a presentar para saber, pues ahí sí, que los profesionales de la salud necesitan más beneficios, que no se necesitan tantos artículos que les sancionen. Ahora, con la ley de carrera sanitaria le queremos ver al presidente de la República de qué lado está. Si está del lado de los funcionarios, de los profesionales de la salud, o está del lado, o quiere seguir estando del lado de los empresarios, o quiere seguir estando del lado de los políticos que quieren privatizarlo todo. Sí.
Son las 19 horas con 38 minutos, casi se me va la hora, adelantando una. Vamos al corte comercial, vamos a retornar abordando otros temas con el doctor Ángel Sin Maleza en esta noche. Inicio de espacio publicitario. Atención, atención, expertos en recuperar amores imposibles y rebeldes. La persona que amas te rechaza, te humilla, es infiel, te engaña, no quiere saber nada de ti. Marvin, único conocedor de rituales en mesadas blancas y pactos de amor para atraer, conquistar y doblegar a tu ser amado, distante y rebelde. Él o ella llegará rendido a tus pies, amoroso, cariñoso y fiel. Solo tendrá ojos para ti. Tienes mala suerte en el amor, fracasas en el trabajo, negocio, dinero, salud, viajes, estudio o sufre de enfermedades desconocidas. Visítame para ayudarte en mi tienda naturista Dayanita o en mi centro metafísico. Visítame con fe en mi Dios Todopoderoso. Llámanos al 098 15 22 946 en Caluma Nuevo, Avenida La Naranja, a cuadra y media hacia arriba del Banco del Pichincha, frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, o junto al Hostal Max, antes de la bomba de gasolina. Guíese por su banderita roja y mi letrero que dice Tienda Naturista Dayanita. Y en San Miguel de Bolívar estamos frente al Banco del Pichincha, junto a Farmacia Sana Sana, Altos de Almacenes Credifácil, calles Guayas y Bolívar esquina. Guíese por su rótulo que dice Tienda Naturista Dayanita y escuche nuestro programa Tribunal del Destino de 4:45 a 5 de la mañana de lunes a sábado por esta emisora. En Simiatu, asiste este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre a las brigadas médicas gratuitas Tu Salud está en tus manos, una campaña emprendida por el municipio de Guaranda, Acción Social Municipal y la Fundación Voluntarios de Ecuador. Te esperamos en el Coliseo de la Parroquia de Simiatu, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y recibe atención médica gratuita en medicina general, pediatría y optometría. Además, aquí se entregarán medicamentos, lentes de lectura, bastones y audífonos. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, y la municipalidad trabajan por el bienestar de la ciudadanía. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, ganas todo el año. Participa en la Gran Rifa 2020. Tú puedes ser uno de los ganadores. Primer sorteo, mayo, una renovación de hogar y bicicletas. Segundo sorteo, agosto, un viaje a República Dominicana. Y tercer sorteo, diciembre, un auto 0 kilómetros y bicicletas. Tienes triple oportunidad de ganar uno de estos fabulosos premios que te trae la Cooperativa Juan Pío de Mora. Recibe números por cada $10 de depósitos en tus cuentas de ahorro, inversiones, pagos puntuales y aperturas de cuenta. Visítanos, estamos ubicados en nuestra matriz en San Miguel de Bolívar y nuestras agencias en Guaranda, Chimbo, Chillanes, Caluma, Babahoyo, Quevedo y Quinsaloma. Ingeniero Pedro Pablo Lucio, gerente general. Abogado Plutarco Villena, presidente. Cooperativa Juan Pío de Mora. Creemos en ti y te ayudamos a crecer. Fin de espacio publicitario. Vamos. 19 horas con 42 minutos. Estamos haciendo lo imposible para salir bien por Zoom en esta cabina improvisada que tenemos acá. Bueno, lo importante es que le tenemos al invitado bien enfocado, que se va bien. En cambio, nosotros estamos que nos perdemos en la pantalla. Bueno, doctor Sin Maleza, yo creo que su dedicación en esta asamblea ha sido básicamente los temas de la salud, que es su fuerte. Usted hablaba en la primera parte de la entrevista de un tema que es muy, muy importante, que es, y algo que ha quedado en silencio, ¿no? Este gobierno hizo todo un escándalo, todo un impacto mediático en varios medios corporativos estatales. Sin embargo, ya no pasa nada. Los carnets de discapacidad. ¿Qué pasa con esa fiscalización? ¿Quién mismo tiene la culpa? ¿Dónde están los culpables? ¿El Ministerio de Salud entrega o no entrega la información? ¿Qué está pasando en este tema?
es un tema que ha captado la atención de los medios y de las redes sociales. En su momento se mediatizó, se dijo que empieza ¿por dónde? Por los asambleístas, por las denuncias de un asambleísta que hizo mal uso del carnet con discapacidad. Y de paso tenemos que decirlo, Fabricio Villamar fue uno de los que más denunció a los compañeros asambleístas, algunos con fundamento, otros sin fundamento, y que todos pensaban, o la ciudad pensaba, de que era un hombre intachable, que no tenía nada que ver y que por eso también se procedía a hacer este tipo de denuncias. Y de aquello nace, de esa denuncia a los asambleístas, que si vamos puntualizando, son 4 los asambleístas de este periodo que tienen carnet con discapacidad: Israel Cruz, Marcia Regui y Ramón Terán, que han justificado plenamente y aún más de lo que debieron haber justificado, porque ellos presentaron en la Comisión de la Salud documentos que tenían el carácter de confidencial, que no tenían que presentarlo. Pero sin embargo, nosotros no podíamos ir con la voluntad de ellos, porque fue su voluntad en presentar documentación que realmente justifica la obtención y el uso de carnet con discapacidad, los 3 asambleístas. Pero el 4º asambleísta, Fabricio Villamar, no presentó ni una sola documentación. Y lo dijo claramente: yo presentaré la documentación que el Ministerio de Salud, que la SENAE, que el SRI me entregue, yo presentaré a la comisión. De lo contrario, yo no voy a presentar ninguna documentación, y ni siquiera el carnet con discapacidad, su carnet, quiso presentar en la comisión, para decirlo menos. Esto hace de que la comisión vaya tomando ciertas decisiones que vamos a comentar en la parte final, en las conclusiones y recomendaciones que trae este informe. Pero todo viene ¿a dónde? Todo redunda ¿en dónde? A la institución que hace la entrega de los carnets con discapacidad, que es el Ministerio de Salud Pública. Todos apuntan allá para que el Ministerio de Salud sea quien responda de cómo fue la forma, cuál es el proceso. ¿Se sancionó o no se sancionó? A los funcionarios que otorgaron más de 3.000 carnets con discapacidad en el momento de la pandemia. ¿Se sancionó? Sí, se dice que se sancionó como a 29 funcionarios. Ni siquiera se nos ha permitido por el proceso judicial traerlos a aquellos para decir cuál fue el motivo. Ha de haber alguna motivación, pues. ¿Por qué los sancionaron? Dijeron: sí, usted no valoró, usted no utilizó el barómetro de acuerdo a lo que correspondía para su calificación. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que se hizo con estas personas, funcionarios que fueron supuestamente sancionados? Y no se puede quedar solamente con una sanción. Tiene que llegarse a la parte final. El Ministerio de Salud se quedó con las denuncias de la SENAE, de la Autoridad de las Aduanas, cuando notaron un crecimiento inusual en la compra de vehículos, en la importación de vehículos de alta gama, y presentaron la denuncia. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Nada. Cuando el SRI denunció que había un crecimiento inusual en la devolución de IVA a estas personas que tienen carnet con discapacidad, denunciaron. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Nada. Entonces, ante este silencio, lo mínimo que nosotros podemos hacer es determinar la sanción política. Y es por esto que concluimos, este informe concluye para que el Pleno tome la decisión de llamar a un juicio político a Juan Carlos Ceballos, Catalina Andramuño. ¿Por qué Catalina Andramuño si ya no es ministra? Todos los ministros o rango de ministro tienen que comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional hasta un año después de sus funciones. Y aún no es un año de lo que salió Catalina Andramuño, por lo tanto tiene que responder, porque durante ese tiempo también se emitieron cierto tipo de carnets que presuntamente tienen irregularidades. Cristian Cruz, no se diga, un ciudadano del Consejo de Participación Ciudadana que tiene demasiados documentos que hacen pensar de que existen irregularidades en la obtención de su carnet con discapacidad. Y no lo decimos solamente nosotros en la comisión, lo dice el mismo Consejo de Participación Ciudadana, y lo que la comisión determina es que esta documentación se lo remita con el informe del Pleno para que sea parte de la substanciación dentro del juicio político que le está siguiendo el Parlamento ecuatoriano en la Comisión de Fiscalización. Así es que vamos a hacer llegar esa documentación para que esto sea parte de ese proceso. ¿Y por qué al Director Nacional de Discapacidades? ¿Por qué a Javier Torres? Porque Javier Torres está al frente de una institución que regula, controla, monitorea todo el proceso de beneficios, de aplicación de los beneficios a las personas con discapacidad. Y omitió.
¿Por qué no le retiraron el carnet con discapacidad a Cristian Cruz? Si ya sabían y había un pedido de que tiene que recalificarse porque presuntamente había una irregularidad. Ante los llamados, ante varios de los llamados que lo había hecho, no tuvieron la capacidad de retirarle el carnet con discapacidad a Cristian Cruz. Entonces son 4 funcionarios, 2 ministros y los 2 con rango de ministro que tienen y que en el informe constan para que el Pleno tome la decisión de avanzar en un juicio político. Y en el caso de Fabricio Villamar, la comisión ha concluido en pedir al Pleno que se le forme una comisión multipartidista para que substancie todo el proceso y se lo procese de la misma forma que se los ha procesado a los demás asambleístas que han tenido este tipo de denuncias y que algunos han sido destituidos y que otros se encuentran en proceso. Entonces, este es el proceso con el cual cerramos, con el cual concluimos. Pero no debo dejar de decirlos que el 99.9% de los ciudadanos que poseen carnet con discapacidad han sido vejados, han sido maltratados, se los ha puesto una serie de epítetos, que el sucho, que el cojo, que el mudo, que no sé qué, que no sé cuánto, a pretexto de que estos en redes, que este tema del fiscalización de carnets de las personas que tienen carnets con discapacidad se encontraba mediatizado. A ellos hay que decirles. Y el país y el gobierno tiene que salir a decirlas y ofrecer las debidas disculpas, pero las debidas disculpas con el compromiso de que a ese grupo de los 6,000 o más que obtuvieron carnets con discapacidad, se los dé el seguimiento adecuado a fin de que se determinen responsabilidades. Y estas responsabilidades tienen que darse porque tanto los documentos que tenemos nosotros, que serán enviadas, digo Comisión de Salud que tenemos, serán enviadas a la Fiscalía, serán enviadas al Consejo de la Judicatura, serán enviadas a las instancias que requieran para continuar con el proceso de investigación. Esto no puede quedarse así, creemos que este es un tema que responde al interés ciudadano, a que caigan los que tienen que caer y paguen los que tienen que pagar. Pero así también decirles de que la Asamblea Nacional, solamente una persona, a nuestro criterio, tiene todavía un tema que no justifica la posesión de su carnet con discapacidad, y por esa persona, ahora a los asambleístas nos han dicho, los discapacitados, los asambleístas son discapacitados, que los asambleístas son esto, que son esto otro. Doctor, entonces... Y también a eso iba mi pregunta, ¿no? En redes sociales, aprovechando la mediatización de esta denuncia que se hizo, se hablaba también que los asambleístas, o uno de los asambleístas, había obtenido de manera irregular su carnet de discapacidad. No sé si usted esté en la posibilidad, doctor Simalesa, de aclarar este tema. Precisamente es el asambleísta Fabricio Villamar quien no ha justificado el que nosotros llegamos a una conclusión de que tiene que ser juzgado y que tiene que ser sustanciado porque ese carnet no justifica. Además, ya existe una denuncia para el proceso penal en cuanto a al uso de su carnet con discapacidad. Uh-huh. Entonces, Fabricio Villamar se encuentra en este proceso y tenemos que, y nosotros también, como nos corresponde, hemos pedido que se forme una comisión multipartidista para que se procese, el caso de Fabricio Villamar. Pero también hay que decirles, Germán y ciudadanos, yo respeto mucho a los periodistas, los trato con la debida consideración y aprecio, pero no han sido solamente los asambleístas o el asambleísta de la comisión. En esta provincia hay comunicadores, periodistas, o entre comillas, falsos periodistas, que se han hecho uso pues, de carnets con discapacidad. Aquí hay comunicadores que, a pretexto de que tienen micrófono, no me refiero a este medio de comunicación, en la provincia y en el país, de que a pretexto de querer insultar y cuestionar y decir lo que se les venga en gana, tomaron la decisión de adquirir un carnet con discapacidad. Y usted los ve, aquí en los medios de comunicación, de los vecinos cantones nomás, más sanos que nadie, deportistas. Y revisen el carnet con discapacidad física del 60%, del 65%. ¿Y solamente qué? Para mal utilizar, para tratar mal a las personas. A aquellos también les vamos a decir, pues, a la justicia que les vigile,
A la justicia les vamos a denunciar para que les controle y para que les reevalúe. Entonces, son temas que también no se tiene que dejar a un lado, Sí. porque es importante decirlo. Y porque la ciudadanía tiene que saber. Porque muchos nos dicen, vea usted que es asambleísta, ¿por qué no le controla? ¿Por qué deja que insulte a la gente? ¿Por qué deja que nos discriminen de esa manera? Ese periodista o esos periodistas que se pasan día y que se pasan todos los días insultando. Nadie les dice nada. Porque precisamente tienen un carnet con discapacidad que los protege. Son temas que también merecen profundo análisis que le vamos a dar seguimiento, Germán. Bueno, y habrá que hacer seguimiento a todos los casos, ¿no? No es que porque es asambleísta, porque es comunicador, porque es maestro, porque es... Todos, porque a todos hay que medir con la misma vara asambleísta, ¿no? Porque hay de todos, habrá gente particular que busque, y muchos que busque tener un carnet para beneficiarse de alguna manera. Y sin embargo, los que sí son discapacitados, los que sí tienen problemas, han sido aislados, no se les ha dado la atención necesaria, porque eso es lo fundamental. Si hablamos de honestidad, tenemos que hablar de cabo a rabo, Así es. con todos. Así es. Y si tenemos que denunciar, o que se denuncie a todos, que se investigue a todos los que tienen. Porque las discapacidades, algunas son muy evidentes, otras no son muy evidentes, que también eso hay que decirlo, que hay discapacidad por actividad también, por ejemplo, y no vamos, lo que han hecho y nosotros no compartimos con ese tema, de satanizar los temas, ¿no? Como le decía, en redes sociales ya que uno de los asambleístas de Bolívar también han tenido una falacia que se jugó, que se regó. Ventajosamente los asambleístas han logrado a su tiempo aclarar, se ha hecho las investigaciones, no pasa nada. Pero lo más grave de todo esto, ¿no? Gente que utiliza mal, que se beneficia de las decepciones que tiene la ley, y fundamentalmente quienes realmente necesitan, no llegan a ellos las ayudas. Para ellos no hay los beneficios que el Estado debería brindarles, y que la ley yo creo que se hizo con toda la buena intención, pero estamos en la tierra de los vivísimos, de los sapos, de los inteligentísimos, de la gente que es muy sabida, y que hoy ser corrupto o sabido es una virtud en Ecuador. A esa gente hay que castigar, doctor. Así es, así tiene que ser. Y es por eso que tenemos que llegar a esos niveles y tratar en lo posible de que no se les perjudique los derechos a las personas que sí lo tienen. Claro que sí. Hacer una revisión seria. Hagamos una reflexión, Germán, y yo creo que compartirá conmigo. ¿Quiénes son los que necesitan un carnet con discapacidad? ¿Quiénes son los que realmente deberían tener un carnet con discapacidad? Aquellas personas que ya no pueden hacer la cola en el banco, aquellas personas que necesitan una prótesis, aquellas personas que necesitan viajar y que por su condición necesitan tener un beneficio del Estado. Claro que sí. Y ellos son la inmensa mayoría. Tener acceso a centros de atención, de comunicación, de conexión, qué sé yo, para eso necesitan. Y ellos son la inmensa mayoría. Y a aquellos les están vejando y a aquellos les están discriminando. ¿Por qué no se puede enmendar? ¿Por qué no se puede trabajar en una reforma? Y es precisamente lo que nosotros estamos proponiendo, porque coincidencialmente la reforma a la ley de discapacidad se encuentra en la Comisión de la Salud a espera de un informe de segundo debate. Y allí estoy proponiendo de que se recalifique a todas aquellas personas que tengan carnet con discapacidad y que quieran ser beneficiarios de ¿qué? Económicos. Ahí pues obligatoriamente que se recalifique aquel que quiere importar un vehículo, obligatoriamente que se le recalifique aquel que quiera hacerse beneficiario de devolución de IVA y demás temas tributarios. Que se lo recalifique, pues, claro, sí. previo al proceso, que diga, a ver, recalificación primero para que pueda pasar. Entonces, la ciudadanía... Ahí hay una traba en la ley, ¿no? Hay una clave. La ley mismo determina de que está prohibida la recalificación, que no se puede recalificar sino voluntariamente. Y esa es la traba que tenemos en este momento. Es constitucional y es legal esta traba que tenemos, porque solamente la persona que tiene discapacidad tiene la posibilidad de poder pedir una recalificación. Y la inmensa mayoría, si así fuera, lo hicieran, porque tienen discapacidad. Y con el pasar del tiempo las discapacidades van aumentando. Y las capacidades por lo general van aumentando. Aumentando, claro que sí. Porque no es como dice mi compañero asambleísta, o como dice Cristian Cruz, que con el tiempo ya he ido superando y ahora ya no tengo.
Claro. Esos son muy raros. Claro, en caso de un accidente, por ejemplo. En caso de un accidente. Usted luego sale el accidente, está discapacitado del 60, 70, pero ya va. Pero es un tema de enfermedad. Son muy raros. Es una condición discapacitante que le permite en un momento poder retornar a su normalidad. Ahora, doctor, un problema que también hay que considerar, y ustedes de la Asamblea deberán hacerlo, es las injusticias que se puede cometer con las recalificaciones, ¿no? Como hay parámetros que dicen, a ver, usted entre, no sé, 70 al 80, y después de la recalificación, no, es que no ha tenido 70, ha sido solo 68. Entonces, que son cosas hasta un poco subjetivas por parte de los calificadores que pueden perjudicar a cierta gente que sí tiene discapacidades. Ahí deben haber también, tener ustedes la perspicacia de que vivimos en un país de vivísimos, pues, ¿no? De gente que le gusta evadir la ley, que le gusta, y hay gente que los que califican va a decir, no, pues no ha sido 60, ha sido 68, 2 puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí debe haber también un parámetro de lo que tiene que hacer el que califica, el que analiza la discapacidad, para que, por ejemplo, si usted tiene un 60 y el nuevo evaluador de la discapacidad dice, no, ha tenido 68, ya, pues eso ya resulta como que a los sospechosos, no, me he equivocado. Entonces, esos 2 puntos también tienen que protegerse a la gente que también por estos vivísimos que tiene el país puedan ser sujetos a daños y a perjuicios de gente que sí necesita. Así es importante de que se revise el barómetro. ¿Con qué se está calificando? Hay que revisar todo el proceso. Primero, saber de cómo se otorgaba antes los carnets con discapacidad. En el tiempo del CONADIS era totalmente subjetivo, totalmente discrecional. A ver, caminé, si me escucha, si ve, y le ponían un puntaje del que querían. Claro. Ahora por lo menos existe un barómetro que no es aplicable a nuestras realidades, estamos de acuerdo, pero debe haber una actualización de un barómetro, y sobre todo, aquellos profesionales que están destinados para calificar, tienen que pasar un proceso más probo, un proceso de recalificación, un proceso de auditoría, pero que no sea pues como las auditorías del Ministerio de Salud Pública, que recoge a los mismos funcionarios, los agrupa y revisa el otorgamiento de los carnets. Claro. ¿Cómo sabemos que no es juez y parte? Revise al mismo si él mismo se equivocó y dio mal. Si él mismo se equivocó, claro. no va a decir cierto, me he equivocado, porque sabe que le puede venir una sanción. Entonces son temas que se tienen que ir revisando. Estoy de acuerdo con usted que ese barómetro tiene que ser un poco más aplicable, basado en una realidad local, a fin de que pueda de alguna forma facilitar todo el proceso de adquisición. Y cuando hablamos de adquisición se nos está quedando una parte importante, que la ciudadanía sabe y le van a preguntar, Germán, y le van a preguntar en este medio de comunicación. Y los que hemos hecho tanto esfuerzo, que tenemos una enfermedad, que tenemos una condición de persona con discapacidad, y que hemos presentado, y que hemos acudido, y que hasta ahora no tenemos... Y no nos paran bola, claro. Y no nos pararon bola. Eso también hay que fiscalizar. Y eso también estamos fiscalizando, porque tiene que ser así, tenemos que revisar los procesos de omisión. ¿Por qué a él? E injusticia. E injusticia. Claro. Yo tengo un caso de un amigo que perdió una pierna en Santiago, y que por respeto a su discapacidad, no lo digo el nombre, que le dijeron, después de que le operaron la pierna, le cortaron la pierna por su proceso diabético, le dijeron, venga después de 6 meses para ver cómo va. No, o sea, son las cuestiones tan injustas para poder entregar un carnet. Estoy de acuerdo para poder entregar una prótesis, sí, porque tiene que secar la herida, tiene que desinflamarse para que le puedan tomar no para el molde, declarar su discapacidad. Pero no para declarar su condición de discapacidad, que le va a crecer la pierna después de 6 meses. Claro. Entonces son o va a aprender a correr con una sola pierna. Son temas tan... Hay cosas que son absurdas, ¿no? Son tan bueno, absurdas. hay que medir de los dos lados, ¿no? En cambio, usted recuerda cuando estuvo aquí una denuncia de un padre de familia de que un hijo que era futbolista, que era basquetbolista, que andaba en moto, que estaba en las mejores condiciones, él tenía un carnet de discapacidad y obligaba a su padre a seguirlo manteniendo. Esa también es otra. Claro. O sea, se mal utilizan para temas, y estas denuncias las hemos tenido muchas, porque por su condición, por su supuesta condición, saben que si es una persona con discapacidad, tiene que atenderlo, o las obligaciones de su padre van más allá de la edad establecida de los 21 años, pues adquieren un carnet y le combinan a su padre para que de por vida lo esté pasando. El uno trabajando, como decimos coloquialmente, como el burro, mientras el otro chupa como loco. Y llegó esa denuncia a la comisión. Y recuerdo que decía, miren, si mi hijo es más sano que yo,
y sin embargo tiene un carnet y yo obligatoriamente le tengo que pasar. ¿Qué debo hacer? No podía hacer nada. Claro. Como estamos, no podía hacer nada. Pero ahora sí queremos, ahora que son beneficios económicos, que tengan la obligatoriedad de recalificarse para que puedan recibir el beneficio. Si es que es una persona que realmente lo tiene, no le va a hacer ninguna molestia en recalificarse. ¿No es cierto? Ninguna molestia. Claro, pero si es aparente o no lo tiene, pues ahí sí va a decir que malo este asambleísta, ve cómo están haciendo en contra de la sociedad, en contra de nosotros. Las leyes favorecen a la gran mayoría, a la inmensa mayoría, y también perjudican. Sí, la ley es para todos. A unos les beneficia, a otros les perjudica. En este caso, a los que mal han obtenido les va a perjudicar. Lamentablemente tiene que ser así. Doctor Sin Maleza, le quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Nosotros hemos hecho esta invitación, no ha sido solicitado el espacio, así que le agradecemos por aceptarla. Yo creo que este país está viviendo duros momentos y todo bien disfrazado, ¿no? Lo grave de estos problemas, el tema de los combustibles, no sube el gas, digamos, no sube el combustible, los combustibles, pero se liberaliza, la gente no sabe ni qué pasa y mes a mes, centavo a centavo va subiendo. Ahora, el tema del gas es otro tema que la gente todavía no se da cuenta. Claro, el golpe no vendrá como las fórmulas en su tiempo de Abdalá Bucarán, donde de unos 60 a 5, creo, a 8, no me acuerdo cuánto era, a $6 creo que era. Claro, el golpe fue impactante, nos están dando en pequeñas dosis de matar al pueblo ecuatoriano y lamentablemente el pueblo ecuatoriano no se entera de lo que está pasando. Así que, doctor, muchas gracias por comparecer ante nuestra invitación y le dejamos en sus palabras finales. Sí, así es. Lamentable lo que está sucediendo, que este gobierno no haga eco de la pobreza de la gente y de los beneficios. Y ahí hay un análisis en profundidad. ¿Cuáles son los beneficiarios del gas? Más del 80% de la población son personas humildes, gente del campo, gente que utiliza el tema del gas. Y que se pretenda atacar a ese 80% de personas, subiéndole progresivamente, aunque sea centavo a centavo, y luego, sin darnos cuenta, van a ir tomando otros valores, cuando el Estado tiene la responsabilidad de subsidiarlos. Decirles desde este medio de comunicación que siempre estaremos siempre estaremos nosotros trabajando en el beneficio de la ciudadanía, en beneficio de nuestras personas, protegiendo los derechos, pero lamentablemente hay un gobierno que no ha hecho eco de la necesidad de la gente. Pero estaremos allí trabajando, estaremos vigilando, estaremos monitoreando todo este proceso, y siempre del lado del ser humano, siempre del lado de nuestros paisanos, siempre del lado de nuestra ciudadanía. Quiero, en esta parte final, saludar a personas especiales, a mi madre, a mi familia, que son mi pilar fundamental en todo este proceso, a los amigos que diariamente nos acompañan y que vigilan, monitorean, a las personas que tienen la esperanza de que esto va a cambiar y que puedan de alguna forma escoger un político que venga en las próximas elecciones, decirles que no habrá político que venga a solucionar este país. Este cambio necesita un cambio más profundo, un cambio de nuestro, en donde seamos parte de este proceso de denunciar, este proceso de pedir, este proceso de decir que las cosas sean justas, este proceso de pedir que se respeten los derechos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, en particular a usted, Germán, que ha tenido esta bondad de invitarnos el día de hoy para hablar de temas importantes, de temas de salud, de temas de fiscalización de carnets con discapacidad, y pues se nos queda un tema que todavía la comisión está trabajando referente a la asistencia en cuanto a medicamentos y dispositivos a las personas con enfermedades catastróficas raras y huérfanas en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Estimados amigos, vamos concluyendo ya el noticiero, son 20 horas con 7 minutos, hemos pasado 7 minutos, pero ha valido la pena. Yo creo que esta rendición permanente de cuentas de los asambleístas es fundamental, para que la gente no se le vaya la lengua, que no hacen nada, que no sirven para nada, que son discapacitados. Ese es el mecanismo para que